Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al proyecto UTAI, a esta videoclase. Bienvenidos a la unidad temática número 14, al paso número 14, en cuestión a los procesos relacionados con el usuario. Esta semana empezamos con el PC02, tratando de pues ver todo lo relacionado con la medición, en el análisis y la mejora de la satisfacción del cliente. Algo que, como sabéis, es clave para poder construir un sistema de gestión de la calidad documentado, centrado en la calidad y unido por la inclusión. Como sabéis, la semana pasada inaugurábamos bloque temático, bloque formativo. En cuestión empezábamos con los procesos de tu organización y teníamos la primera toma de contacto con los procesos relacionados con la atención al usuario. Estuvimos profundizando sobre la importancia de la satisfacción del usuario, ese motor y razón de ser de nuestra organización, y aprendimos a trazar el viaje que realiza desde que aún no nos conoce hasta que tiene relación con nuestra asociación, con nuestra organización y forma parte de ella, forma parte de nuestra causa. Trabajamos también sobre los procesos de un servicio. Preparamos la acogida de un usuario y elaboramos una ficha muy interesante, una ficha técnica de proyecto, servicio, área y unidad que empezará a reorganizar la manera de funcionar dentro de tu entidad. ¿Qué nos proponemos esta semana? Pues bien, esta semana nos proponemos que conozcas todo lo relacionado con la satisfacción del usuario y con el establecimiento de métodos para su medición, análisis y mejora, como te he dicho anteriormente. El objetivo es que aprendas a obtener información de las personas receptoras de tus servicios, con el fin de poder mejorar su experiencia dentro de tu organización. Para ello, te vamos a dar herramientas. Esta semana vas a aprender a crear encuestas rápidas de salida y, lo más importante, totalmente gratuitas. Solo deberás disponer de una base de datos de usuarios o asociados para poder enviarles una breve encuesta por correo electrónico. Esta herramienta además te va a servir para realizar multitud de formularios, cuestionarios, y estamos convencidos de que una vez que lo aprendas, pues no dejarás de utilizarla dentro de la gestión de tu asociación. Bien, pues esta encuesta de satisfacción, en concreto el SGC RG0201, va a ser el trabajo al paso de esta semana. Te vamos a pedir que elabores una encuesta de satisfacción de tu entidad, y además te vamos a ofrecer una serie de documentos para que puedas adaptarlos también a tu agrupación, a tu asociación. En concreto, te vamos a dar el registro de informe de no conformidades, el informe de quejas y el de acciones correctivas. Son registros que te van a servir para ir documentando un procedimiento de atención al usuario basado en la mejora continua. Pero bueno, antes de todo esto vamos a profundizar, ¿vale?, en esos procesos relacionados con la satisfacción del usuario, con la medición, el análisis y la mejora de la misma. ¿Estáis preparados y preparadas? Pues bien, comenzamos. Voy a compartiros la presentación que hemos preparado esta semana, como siempre, para que acompañe a la videoclase. Como os decía, pues nos proponemos ver todo lo que tiene que ver con la atención al usuario, en este caso con la satisfacción del usuario, con su medición, su análisis y su mejora. En concreto, vamos a ver en el punto número 1, pues cómo es la satisfacción o cómo debería ser la satisfacción del usuario según la ISO 9001-2015. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de este apartado? Pues bien, dentro de este apartado vamos a ver lo que es el valor percibido y las expectativas de un usuario, qué diferencias hay. ¿Vale? Vamos a ver diferentes métodos para la medición del análisis de la satisfacción del cliente, del usuario, perdón, en ISO 9001-2015. Veremos en qué consiste una encuesta de satisfacción del usuario, cuáles son las preguntas claves, cómo elaborarla.
veremos en el apartado número 2 el informe de no conformidad y reclamación en ISO 9001-2015, ¿vale? Y dejaremos bien claro qué son las no conformidades, qué son las reclamaciones, veremos si todas las quejas son no conformidades, ¿vale? Las quejas de usuarios. Veremos también qué beneficio nos aporta elaborar esos informes de no conformidades y reclamaciones en ISO. Y en el apartado 3 entraremos ya directamente en el tratamiento de esos informes de no conformidad, ¿vale? Vamos a entrar directamente a la acción correctiva y preventiva dentro de un sistema de gestión de la calidad. Vamos a ver cómo se tratan esas no conformidades, cómo se establecen las acciones correctivas y, sobre todo, y muy importante, para que no los cometamos, qué errores habituales se suelen llevar a cabo dentro de del tratamiento de las no conformidades, ¿vale? Y de las acciones correctivas. Y por último, en el apartado número 4 vamos a tener una especie de taller, un mini tutorial, aunque lo desarrollaremos de manera más amplia el viernes en el encuentro semanal, sobre cómo crear encuestas y cuestionarios en Google Forms. El trabaja al paso, pues tendrás que elaborar una encuesta de satisfacción en esta plataforma que te proponemos, ¿vale? Como hemos dicho, además, te vamos a ofrecer varios documentos, como el informe de no conformidad, informe de quejas y de acción correctiva, para que puedas adaptarlos a tu entidad y para que puedas empezar a trabajar ya con esos registros. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar directamente a qué es la satisfacción del usuario según la ISO 9001-2015. Bien, como vimos la semana pasada en la unidad temática anterior, uno de los objetivos declarados y firmes de la norma ISO 9001-2015 es favorecer a la organización para que aumente la satisfacción del usuario. Esto se logra ¿mediante qué? Pues mediante la evaluación continua y sistemática de si el servicio que estamos proporcionando cumple con los requisitos y expectativas de los usuarios a lo largo de su ciclo de vida. La estrategia, pues la estrategia adecuada es que creemos un método sistemático que evalúe las percepciones de los usuarios sobre el grado en el que se han cumplido esas necesidades y esas expectativas que tienen. Mediante los requisitos vinculados con la satisfacción al cliente, la norma ISO 9001-2015 establece lo siguiente y dice que la organización debe monitorear las percepciones de los clientes sobre el grado en el que sus necesidades y expectativas se han cumplido, y también nos dice que la organización debe determinar y desarrollar métodos para recopilar datos, procesar información, evaluar esa información y presentar resultados con respecto a la satisfacción del cliente. Bien, la satisfacción, por lo tanto, del usuario en un sistema de gestión de calidad la podemos definir como el resultado de comparar, por un lado, las expectativas previas de un usuario puestas en nuestros servicios y en los procesos e imagen de la organización, con el valor percibido al finalizar la relación de ese usuario con nuestra organización. Por lo tanto, deberemos tener dentro de nuestra entidad, dentro de nuestra organización, deberemos disponer de una metodología que nos sirva para medir y analizar ese grado de percepción de satisfacción del usuario. ¿Por qué? Porque conocer su opinión es un factor imprescindible para que podamos establecer posteriormente acciones de mejora en los diferentes procesos. ¿Vale? Vamos a ver qué diferencia hay entre el valor percibido y las expectativas del usuario. Es muy importante porque todo esto va a definir finalmente lo que es el grado de satisfacción del usuario. Bien, el monitoreo de la satisfacción del usuario nos va a permitir poder identificar, ¿verdad?, de manera temprana cualquier problema que pueda haber relacionado con la calidad, relacionado con el rendimiento y la funcionalidad de los servicios. Y lo más importante, esas expectativas del usuario que no han quedado satisfechas. El éxito de la organización va a depender siempre de sus usuarios y, por lo tanto, va a depender mucho de que seamos capaces de comprender sus necesidades actuales y también las futuras. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir cumplir con los requisitos de los usuarios y superar sus expectativas de manera muy alta.
porque la satisfacción del usuario está asociado directamente y proporcionalmente con sus expectativas. Bueno, pues vamos a ver entonces cuáles son esas expectativas del usuario, ¿vale? Porque estas expectativas del usuario pueden ser, como te pongo en la diapositiva, objetivas o subjetivas. Las objetivas pues se van a referir a las características que tiene ese servicio entregado, que se comunicaron previamente al usuario y sobre las que el usuario contrató un servicio. Este tipo de evaluación debe indicar si los acuerdos con el usuario se cumplieron o, por el contrario, no se cumplieron. La evaluación de esas expectativas debe considerar elementos o aspectos específicos del servicio que hemos prestado. Sin embargo, las expectativas subjetivas se van a referir a las percepciones que tienen los usuarios sobre el grado en el que se han cumplido sus necesidades y sus expectativas. En resumen, podemos definir rápidamente el grado de satisfacción de un usuario mediante la ecuación que os pongo ahí en la diapositiva. El valor percibido menos las expectativas va a dar lugar al grado de satisfacción. Por lo tanto, el valor percibido es aquel valor que el usuario considera que ha obtenido a través del desempeño del servicio que contrató. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del valor percibido? Pues lo más importante es que estos aspectos los determina siempre el usuario, no la organización, ¿vale? Se basa en los resultados que el usuario obtiene con el servicio contratado y se sustenta en las percepciones que tiene el usuario, no necesariamente en la realidad. Esto es muy importante para que seamos capaces de discernir, ¿vale? Cuando se trata realmente de un incumplimiento. Va a ser muy importante que lo tengamos claro, ¿vale? Sufre además el impacto de opiniones de otras personas que influyen en el usuario. Puede estar influenciado el usuario por otras terceras personas. Depende también del estado de ánimo del usuario y de sus razonamientos. Y bueno, pues dada su complejidad, el valor percibido puede ser determinado luego en una exhaustiva investigación que comienza y termina con el usuario. Ante los aspectos que dependen directamente de la organización, este se encuentra con el dilema de establecer el nivel correcto de expectativas, ya que las expectativas demasiado bajas van a dar lugar a que no atrae a suficientes usuarios, pero las expectativas, cuando son excesivamente altas, también pueden generar usuarios decepcionados por lo contratado. Por lo tanto, debemos mantener el equilibrio. Bueno, estamos viendo los métodos para la medición y análisis de la satisfacción del usuario, ¿vale? ¿Alguna vez te has planteado qué valor tendría para ti saber exactamente qué opinan tus usuarios acerca de tu organización? No me negarás que sería una información muy, muy interesante, ¿verdad? En muchas ocasiones la verdad es que los usuarios nos están diciendo lo que estas cosas, nos están diciendo su opinión, pero en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que no somos capaces de captar, ni canalizar, ni analizar esa información. Bien, pues la opción o las opciones para utilizar esta información, para poder hacerlo, va a depender pues, de las peculiaridades, como siempre, de cada organización, del número y del tipo de usuarios que tengamos. Pero no debemos olvidar que la satisfacción, o sea, que la calidad es un concepto basado en la satisfacción del usuario y por lo tanto no nos podemos olvidar de ella. Y debemos plantearnos qué puedo mejorar en mi organización sin saber qué es lo que desean mis usuarios. ¿Puedo mejorarla sin saber qué es lo que desean mis usuarios? Pues como dijo Séneca, háblame para que yo te conozca. Esta misma semana os vamos a explicar diferentes métodos para medir la satisfacción del usuario y empezar a sacar partido a la información que está a tu alrededor
para que seas capaz de saber realmente, pues eso que decíamos, esa información que nos sería tan útil. ¿Qué es lo que piensan los usuarios de nuestra organización? ¿Cuáles van a ser esos métodos que te proponemos? Pues en primer lugar te proponemos el método de la encuesta de satisfacción del usuario. Se trata de elaborar un cuestionario con preguntas relacionadas con aspectos claves. ¿Cuáles son estos aspectos claves? Pues calidad del servicio, atención personal, etcétera. Lo habitual es que estas preguntas sean respondidas en una escala de valoración, por ejemplo, excelente, buena, regular, deficiente, o escalas numéricas del 1 al 5, del 1 al 10, ¿vale? Que nos permitan posteriormente hacer un tratamiento estadístico de los resultados. También es interesante que incorporemos algún campo en blanco donde el usuario pueda expresar sus comentarios y todos aquellos aspectos de mejora que estime oportuno. Esta herramienta para la medición es tan útil y tan práctica que la vamos a desarrollar en el punto siguiente y va a formar parte del trabajo al paso de esta semana. Otra de las herramientas que te proponemos, pues es el análisis de no conformidades y de reclamaciones. Está claro que el número de quejas y el número de reclamaciones nos puede dar una pista, ¿verdad? Nos resulta un indicador muy útil para conocer qué errores estamos cometiendo. A partir de ahí podremos no solo actuar para enmendarlos, sino también mediante el estudio de no conformidades y el análisis de satisfacción del usuario, podemos mejorar nuestra organización. Contar, desde luego, con un número bajo de incidencias y reclamaciones es un dato representativo de la calidad de la organización y está relacionado directamente con la satisfacción del usuario. Si quieres utilizar el índice de quejas y o reclamaciones como variables para estudiar la satisfacción del cliente, debes de medir las mismas para convertir esos datos en algo cuantificable. ¿Cómo podemos hacer esa medición? Pues, por ejemplo, podemos contabilizarlas simplemente, por ejemplo, 5 reclamaciones en el último trimestre, o bien podemos relativizarlas al número total de usuarios. Esto es, y obtener, por ejemplo, un 0,2 reclamaciones por usuario. La fórmula para este dato sería algo así como el porcentaje de reclamaciones para medir la satisfacción del usuario. Si las comparamos con años anteriores, podríamos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, en un año me he reducido un 5% las reclamaciones en 2020 con respecto a 2019. Es un dato que podemos trasladar, que podemos comunicar, ¿verdad? Y que podemos hacer visible. Utilizar únicamente este método, pues la verdad es que representa un problema, y es que la mayoría de clientes insatisfechos no realizan reclamaciones, sino que directamente dejan de ser usuarios de nuestros servicios, con lo cual, si solo utilizáramos este método para la medición, nos estaríamos perdiendo gran parte de la información. Otra de las fórmulas que os presentamos para poder analizar y medir la satisfacción del usuario, pues es el análisis de la pérdida de negocio. La organización también debe realizar un seguimiento, pues, de las ventas que hace, de los servicios que presta, de los usuarios que tiene, ¿verdad? Y detectar el grado de fidelidad de estos usuarios. Llevar a cabo este análisis nos va a permitir identificar además aquellos usuarios que han tenido descensos significativos de su facturación o simplemente que han dejado de solicitar nuestros servicios. Este método además debe ir acompañado con el análisis de causas de estas pérdidas, ¿vale? Y posteriormente a este análisis de causas, la organización deberá, como siempre, emprender acciones correctivas y oportunas para minimizar la pérdida de negocio. Otra herramienta que os proponemos, que es más grata, ¿verdad?, que el análisis de la pérdida de negocio, son las felicitaciones o los comentarios de los usuarios. Representan auténticos subidones de adrenalina que además ayudan a conocer la satisfacción del usuario, a seguir trabajando con incluso más energía para seguir haciendo las cosas lo mejor posible para poder obtener esa satisfacción del usuario. Además, pueden representar estas felicitaciones una oportunidad de oro para que le pidamos al usuario un favor. ¿Qué favor? Pues, ¿qué favor va a ser? Podemos aprovechar, ¿verdad?, para pedirles que si por favor podrían escribir un testimonio o por email con un par de frases de agradecimiento,
o podemos pedirles que se graben en vídeo contando su experiencia con tu organización, cómo les has ayudado. Y bueno, pues estas pruebas sociales pueden ser un material importantísimo para publicar en la página web o en nuestras redes sociales. Para medir la satisfacción del usuario, las felicitaciones del usuario, podemos hacer un poco como hemos hecho anteriormente con la pérdida de negocio. Podemos o bien contabilizarlas, felicitaciones de los usuarios al año, o relativizarlas con respecto al resto de usuarios. Un 5% de nuestros usuarios nos han felicitado este año por el trabajo que hemos realizado. Por lo tanto, es muy importante que la organización también recopile las comunicaciones de los usuarios en las que se realizan comentarios positivos o negativos. También es interesante que conozcamos las recomendaciones a otras personas que se hayan podido realizar de nuestra organización. Otra de las herramientas que os proponemos pues, sería la fidelización de usuarios. Esta es otra variable que, como sabéis, nos pueden ayudar a hacernos una idea del nivel de satisfacción del usuario. Y es un dato, además, que podremos obtener fácilmente dentro de la organización. Podríamos establecer, por ejemplo, como fidelización si el usuario te ha contratado un servicio durante los últimos 2 años o 2 años seguidos. Podríamos incluso medir el grado de fidelización del usuario en años. Usuarios con 2 años, con 3, con 4, con 5 o más de antigüedad. O cualquier otra clasificación que se nos ocurra. Este indicador mide sin duda la satisfacción de tus usuarios, ya que por algo continúan en nuestra organización durante estos años. Hay estudios que revelan que cuesta 5 veces más captar un nuevo usuario que conservarlo. Por lo tanto, la fidelización de los usuarios es muy importante. Otra herramienta que os proponemos es la entrevista de salida. Te estarás preguntando qué es esto. Bueno, pues las entrevistas de salida no son ni más ni menos que charlas que podemos tener, que podemos mantener con los usuarios una vez que han decidido poner fin con la relación que mantenían con nuestra organización. La teoría de esta herramienta pues aboga por realizar una entrevista en la que entreguemos un pequeño cuestionario al usuario que se va y que nos responda a preguntas del tipo pues si existe un motivo principal o varios motivos para que abandone la organización, cuál es ese motivo o esos motivos, desde cuándo, por ejemplo, está pensando en dejar de ser usuario nuestro y qué tendríamos que haber hecho mejor para que esto no hubiese pasado. Estas serían unas preguntas imprescindibles que tendríamos que hacerle al usuario antes de que abandonara nuestra organización. Podríamos además añadirle preguntas abiertas para que la persona nos responda directamente qué es lo que piensa. Con esta información ya tendríamos de luego datos suficientes para medir la no satisfacción de este usuario. Para ello debemos tener suficiente capacidad de autocrítica, ¿vale? No debemos nunca poner en tela de juicio las decisiones y los motivos que hayan propiciado la decisión de irse al usuario y tampoco debemos intentar con esta entrevista convencer al usuario para que se quede. Ese no es el objetivo. Debemos tener muy claro que es muy difícil cambiar la opinión de un usuario que se va y que ya está completamente decidido a hacerlo. ¿Vale? El objetivo, sin embargo, de esta pequeña charla es que conozcamos qué razones son las que le han empujado a marcharse y luego pensar si lo que el usuario nos dice le puede estar ocurriendo a otros usuarios para que entonces sí realicemos los cambios oportunos antes de que sea demasiado tarde y sean otros los usuarios que abandonen también nuestra organización. La vinculación del usuario con nuestra organización. ¿Cómo puede esto medir el grado de satisfacción con la organización? Bien, pues el grado de vinculación que tiene el usuario también lo podremos medir de diferentes maneras. Podremos, por ejemplo, contar el número de servicios que nos contrata o enumerar las veces que las repeticiones de contratación, los nuevos servicios que ha solicitado, si participa en otro tipo de actividades que no tienen nada que ver, no están vinculados con los servicios contratados. Todos estos serían indicadores de su vinculación con nuestra organización. Y desde luego que un indicador muy importante y muy fácil de conseguir serían los nuevos usuarios por recomendación.
Sabéis que en muchas ocasiones es el propio usuario el que se convierte pues, en el mejor embajador de nuestra organización, hablando muy bien del servicio bajo su experiencia. Bueno, pues esta es ni más ni menos la situación idílica que toda organización debe perseguir y debe buscar. Si conseguimos que esto suceda, si conseguimos que un usuario sumamente satisfecho se convierta pues en eso, en un representante, en un embajador de nuestra organización y consigamos nuevos usuarios derivados por él, pues no hay mejor forma que ver recompensado el trabajo de alguna manera, ¿verdad? El trabajo que hacemos. Bien, pues para medir las recomendaciones de los usuarios como variables para medir satisfacción del usuario, podemos hacerlo bien contando el número de usuarios que conseguimos gracias a estas recomendaciones o relativizarlo como siempre con el número total de usuarios o como ves, tienes un completo abanico de posibilidades para que podamos medir la satisfacción del usuario. Eso sí, no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de medir esa satisfacción porque, como sabéis, es el primer paso que debemos dar para mejorar el servicio al usuario. Bien, pues dicho todo esto, explicados todos estos métodos, estas herramientas, nos vamos a centrar en en la encuesta de satisfacción del usuario, que como te hemos dicho anteriormente, va a ser el trabajo al paso de esta semana. ¿Por qué? Porque nos permite, como te hemos dicho anteriormente, medir la satisfacción de los usuarios y con esto nos permite también pues, empezar a mejorar sus experiencias con nuestra organización. ¿Qué es una encuesta de satisfacción? Bien, pues se trata ni más ni menos de un estudio que nos va a permitir conocer el grado de conformidad respecto a una organización, a una actividad o a un servicio. Dado que el encuestador no interviene en la respuesta, la información recabada es muy valiosa para mejorar la oferta y los procesos de atención. ¿Para qué sirven hacer encuestas al usuario? Pues bien, nos sirve, por ejemplo, para revelar áreas de oportunidad. Los usuarios son sinceros en cuanto a aquellos aspectos que no les satisfacen de nuestra entidad. Así que tendremos de esta manera una retroalimentación precisa con la que podremos dar una atención óptima y además comunicar algunas recomendaciones específicas en otras áreas, como la de prestación del servicio que nos ayude pues, a mejorar. ¿Vale? Nos va a ayudar también, nos va a servir para potenciar los aciertos. Vamos a saber cuáles son los aspectos que más agradan a los usuarios con el fin de establecer una guía de buenas prácticas y replicar los éxitos en otros proyectos. Vamos también a enriquecer a nuestro usuario ideal, ¿verdad? Vamos a poder agregarle características, necesidades y preferencias cuando le representemos, ¿vale? Además, es posible que detectemos con esto nuevos tipos de usuarios, lo que nos va a ayudar a crear campañas de captación nuevas y modelos de atención cada vez más precisos dirigidos a ese usuario ideal, ¿vale? También favorece la fidelización, que acabamos de decir que era muy importante, la fidelización como indicador de satisfacción del usuario. Cuando hacemos notar al usuario que es el centro de nuestra atención, sabrá que le escuchamos y que nos importa la experiencia que tenga dentro de nuestra organización. De esta forma es mucho más probable que se convierta en un usuario recurrente, ¿vale? Ya que de esta manera estaremos favoreciendo la fidelización. También nos va a ayudar a diferenciar nuestra marca, nuestra organización, ¿vale? No siempre nos tomamos el tiempo suficiente para recibir la opinión de los usuarios o simplemente a veces ignoramos estas sugerencias que nos hacen, ¿vale? Pero si lo conseguimos hacer, desde luego que vamos a destacar entre las organizaciones que se dedican a lo mismo que nosotros. ¿Por qué hay usuarios que son recurrentes dentro de la organización y hay otros que, sin embargo, solo han contratado el servicio en una ocasión, de manera ocasional? Esto, desde luego, que no depende del azar, sino que depende directamente de la experiencia que estamos ofreciendo dentro de nuestra organización. Por eso es muy importante recibir y analizar el feedback, ¿vale?, de nuestros usuarios,
para que contemos con indicadores de cómo es de positiva o cómo es de grata su experiencia con nuestra organización. Para ello, os proponemos que hagáis la encuesta del usuario. Mediante este recurso vamos a poder descubrir esos motivos que hay detrás de estos comportamientos y además vamos a obtener datos muy valiosos acerca de su percepción sobre nuestras actividades o nuestros servicios y también de la atención que les prestamos y de cómo perciben nuestra posición, la posición de nuestra entidad frente a otras. ¿Cómo podemos hacer una encuesta de satisfacción del usuario? Bueno, pues lo primero haciendo preguntas, ¿verdad? Pero antes de hacer estas preguntas deberemos hacer algo más. Deberemos establecer nuestros objetivos y las fases que queremos estudiar. Para ello vamos a crear metas específicas, ¿vale? Que den sentido a toda la operación con el objetivo de obtener indicadores reales y medibles, que ese debe ser el objetivo, ¿vale? De lo contrario, únicamente vamos a obtener pues, datos inconexos que no serán relevantes para nuestra organización y no nos aportarán ninguna información. ¿Algún ejemplo de objetivos de encuestas? Por ejemplo, si yo quiero conocer el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a nuestro sitio web en el primer acercamiento. Su navegación es sencilla, los tiempos de descarga son rápidos, todas las preguntas tendrán que ir relacionadas con ese tema en concreto, ¿vale? Por eso hay que establecer los objetivos, ¿vale? Otro ejemplo, analizar el desempeño, por ejemplo, de una tienda online durante la compra. Y las preguntas serían, ¿se encuentran los artículos fácilmente? ¿Las descripciones son detalladas? Etcétera, ¿vale? ¿Es fácil navegar por la página? ¿Vale? Todo irá siempre dirigido a la misma temática. Otro ejemplo, examinar cómo de satisfechos están los usuarios de un servicio una vez ha finalizado. ¿Qué le podríamos preguntar? ¿El servicio ha cumplido con sus expectativas? ¿Le ha sido de utilidad? Todas las preguntas serán relacionadas con el servicio. Sin embargo, si lo que quiero, el objetivo de la encuesta es, por ejemplo, fidelizar, pues tendría que estudiar a los usuarios que son recurrentes y a ellos les podría, por ejemplo, preguntar cuáles son los aspectos que más les satisfacen, si recomendarían el servicio a otras personas o si consideran que el servicio de atención es el adecuado. Como veis, todas las preguntas están dirigidas a ese objetivo que nos hemos planteado con la encuesta. Además de establecer esos objetivos, debo dirigir la encuesta hacia un público meta, no en general, ¿vale? Cuanto más concreta y más limitada sea la encuesta, mejores indicadores vamos a obtener, ¿vale? No os olvidéis de ello. Por eso es tan importante que enfoquemos en el público meta y que realicemos esa segmentación de los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, por grupo de edad, por preferencias, por su nivel de recurrencia, si son unos usuarios más recurrentes o son más ocasionales, ¿vale? Además, podemos estudiar la satisfacción de aquellos que consumen un servicio específico o por el contrario podemos estudiar todos los servicios a la vez. Deberemos, dependiendo del objetivo de la encuesta, también dirigirnos hacia ese público meta, ¿vale? Para llegar a ese objetivo. Y posteriormente, seleccionar las mejores preguntas. Esa es la clave, ¿verdad? La cuestión, ¿cuáles son esas mejores preguntas? Ahora después veremos algunas de ellas. Una vez que tenemos los objetivos claros, debemos buscar con esta herramienta, hemos delimitado también al público objetivo, por lo tanto lo que nos queda es seleccionar los temas de nuestras preguntas y empezar a formularlas, crear las preguntas más adecuadas gracias a la focalización del estudio. Es muy importante que lo focalicemos, ya hemos dicho en objetivos y en público, ¿vale? Y no olvidar que deben ser las preguntas concretas, específicas y con una redacción directa y clara para que cualquier persona la entienda y conteste sin problemas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, con opciones o con un simple sí o no. Esto lo determinaremos dependiendo de los datos que queramos recopilar. Cuando son cerradas y delimitamos el número de opciones, pues tenemos un mayor control de la interpretación de las respuestas. Recomendamos una encuesta con pocas preguntas,
por respeto al tiempo de los usuarios y porque así no garantizaremos que el usuario responda a todas las preguntas. Si alguien ve una lista larga de preguntas, lo más normal es que no conteste, es lo más probable. La selección de estas preguntas debe estar enfocada totalmente en el tema, en la actividad, en el servicio o en el aspecto que queramos evaluar, como hemos dicho al principio. Si son muy generales o nos salimos del hilo que conduce al cuestionario, podemos confundir al usuario y el usuario podría no contestar a las preguntas. Una vez tenemos prácticamente diseñado el estudio, deberemos definir las vías de comunicación y los recursos necesarios. Hay multitud de medios para la realización de estas encuestas de satisfacción. De todos los medios disponibles, te vamos a detallar el uso y el manejo del creador gratuito de formularios online Google Form para que podamos aplicar nuestras encuestas de manera fácil, de manera ágil y de manera gratuita. Porque te vamos a enseñar en el trabajo al paso de esta semana a crear encuestas rápidas de salida para las que tan solo vamos a tener que disponer de una base de datos, ¿vale? De usuarios o asociados para poderles enviar por correo electrónico este cuestionario. Y por último, deberemos crear procesos de seguimiento. Deberemos establecer un proceso de seguimiento y de verificación de que la encuesta se ha contestado y de que además hemos obtenido los indicadores que buscábamos, ¿vale? Con ellos vamos a poder realizar la medición, el análisis y la interpretación, ¿vale? Deberemos comenzar para ello por establecer indicadores de satisfacción, ¿vale? Estos van a estar basados en porcentajes y señalan que del total de encuestados, por ejemplo, cierta parte está conforme con un aspecto específico, ya sea la facilidad de uso de tu sitio, la utilidad de tus servicios, la calidad, entre otros, ¿vale? A lo largo del tiempo, deberemos estudiar si mejora o disminuye este grado de satisfacción que ya he establecido, ¿vale? Y crear una base de recomendaciones que podamos compartir con cada una de los departamentos, de las gerencias, de los responsables, ¿vale? Para así tratar de mejorar las áreas de oportunidad. Y ahora sí, te vamos a ofrecer una serie de preguntas, en total 15 preguntas, que deberían estar en toda encuesta de satisfacción. Prestar mucha atención a estas preguntas porque, como sabéis, luego en el trabajo al paso vais a tener que elaborar una encuesta de satisfacción y quizá alguna de estas os podría servir, ¿vale? Como puedes observar, todas estas preguntas están enfocadas a un asunto en particular porque hay que focalizar, ¿vale? Solo pregunta sobre una sola cosa, ¿vale? No podemos mezclar en una pregunta varios temas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mencionáramos algo en una pregunta como ¿le parecen adecuados nuestros servicios y la atención brindada? Tendríamos resultados ambiguos. ¿Por qué? Porque sería imposible de determinar si el usuario nos está contestando a lo que opina acerca de los servicios o acerca de la atención. Por eso solo debemos introducir un aspecto por pregunta, ¿vale? Y mantener la imparcialidad en toda la encuesta como principio fundamental, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo calificaría nuestros servicios con respecto a sus necesidades? Esa es una pregunta objetiva, totalmente, imparcial. Sin embargo, si yo pregunto, ¿cree que nuestro producto es muy bueno? Ya estoy intentando condicionar, ¿vale?, al usuario. Por lo tanto, las preguntas deben ser imparciales y objetivas. Por ejemplo, ¿desde cuánto utiliza nuestros servicios? Esta pregunta nos va a ayudar a saber cuántos de los usuarios actuales permanecen desde hace tiempo y cuántos se acercaron recientemente a nuestra organización. Otra pregunta, ¿cuál es la frecuencia con la que realiza consultas en nuestro sitio web? Bien, pues esta pregunta es clave para determinar cuál es su compromiso con nuestra organización, aunque también dependerá del tipo de servicio que ofrezcamos. 3. Considera que, ahí debemos poner el nombre del servicio, satisface sus necesidades en el área específica de o bien atención, o bien sesiones, o bien frecuencia, o bien resultados, ¿vale? Esto lo tenéis que ir concretando, porque esta pregunta nos va a ayudar a conocer cómo es de efectivo el servicio respecto a la necesidad del usuario, algo que es muy importante que sepamos.
¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a contratar nuestros servicios? Esto define aún más la preferencia de nuestro público, ¿vale? Establece además opiniones muy sencillas. 5. ¿Cuál es la calidad de la información sobre nuestros servicios? Sabremos también cuál es el desempeño de esas áreas que entran en contacto con el usuario, ¿vale? Y por lo tanto, esta pregunta es muy importante para poder mejorar el servicio de atención al usuario. ¿Cómo fue la atención para resolver sus dudas? Igual, podemos orientar esta pregunta hacia algún buzón electrónico o cualquier otro medio que utilicemos de atención al usuario, pero con la intención de posteriormente mejorar ese servicio. La pregunta número 7. Si piensa en servicios parecidos, ¿cuál es su calificación para nuestra organización? Esto nos va a ayudar a conocer cuál es nuestro posicionamiento con respecto a la competencia. Si la respuesta que obtenemos no es satisfactoria, seguramente es porque tenemos que mejorar mucho todavía de la experiencia del usuario. ¿Cuál es la probabilidad de que nos recomiende con sus conocidos o a sus conocidos? Bueno, pues aquí vamos a poder determinar cuántos embajadores de nuestra organización potenciales tenemos. 9. En general, ¿cómo está de satisfecho con la organización? Bueno, pues esta es una pregunta global que se centra en la apreciación de la organización, ¿vale? Deberemos darles opciones para que establezcan niveles de satisfacción y tener en cuenta que debe ser una de las preguntas finales esta, ¿vale? Que pongamos, porque los demás cuestionamientos ya le habrían servido para reflexionar y tener muy claro lo que va a contestar en esta pregunta. Esta podría ser perfectamente una pregunta para cerrar el cuestionario. 10. ¿Cuál es el aspecto o aspectos que mejoraría de su experiencia con nuestra organización? Esta pregunta abierta nos va a ayudar a dirigir sus sugerencias, que son muy valiosas en la prestación de servicio y en las vías de atención al usuario. Una vez que recibamos estas sugerencias, podremos evaluar cuál es el promedio de sugerencias por usuario, así como las áreas que requieren un mayor esfuerzo desde su punto de vista. 11. ¿Cuáles son algunas de las características o alternativas que nuestros competidores ofrecen y nosotros no? No debemos temer formular una pregunta de este tipo, ¿vale? No debemos temer preguntar qué es lo que estamos haciendo mal. Este tipo de preguntas nos puede ayudar mucho a detectar rápidamente dónde están nuestras áreas de oportunidad y a optimizar nuestro servicio lo más pronto posible. Por lo tanto, no olvidemos incluir una alternativa en caso de que no tengan ningún aspecto negativo a destacar, que a veces, o bien porque les dé vergüenza, o bien porque no se les ocurra, quizá no lo destacarían. ¿Cómo describiría nuestros servicios? Bien, esta pregunta tiene una doble función. Mientras que el usuario te está dando una opinión directa y sincera de lo que opina de tus servicios, también es una excelente forma de conocer cómo describirían tu servicio a un desconocido o a un amigo o a un conocido en el caso de que te recomendaran. ¿Vale? El adjetivo seleccionado, escúchalo bien, atiéndelo bien, porque va a medir su grado de satisfacción y podremos asegurarnos de que todo anda bien o que es tiempo de optimizar algunos detalles y también acercarnos a él para conocer de qué manera podríamos mejorar esa percepción que tiene de nuestros servicios o de nuestra organización. ¿Cuáles son las 3 características que más le gustan de nuestro servicio? No todo va a ser negativo, igual que estamos preguntando por las cosas que hacemos mal, ¿verdad? También deberemos averiguar qué es lo que les gusta a los usuarios de nuestro servicio. De esta manera también vamos a poder profundizar en detalles y a la vez verificar qué es lo que menos seleccionan y averiguar por qué, ¿vale? Penúltima, ¿qué le ha parecido la relación entre la calidad ofrecida y el precio? Muy importante, ¿vale? Que a los usuarios a la hora de elegir un servicio y medir su calidad, le preguntemos por el precio, ¿vale? Deberemos evaluar si nuestro servicio está siendo de fácil o de difícil acceso para nuestros usuarios económicamente hablando. Y por último, ¿tiene algún otro comentario o sugerencia para nosotros? Como te decía al principio, es muy importante que introduzcamos alguna pregunta abierta, ¿vale?
que sea más general y que con ella le demos total libertad al usuario para que se exprese sobre aspectos que quizá pues, no se nos ha ocurrido tocar, para no meter tampoco más preguntas. Y bueno, también le damos una oportunidad, ¿por qué no? Porque vamos a pensar que no, de que nos pueda felicitar por el excelente servicio que estamos prestando. ¿Vale? Crear las preguntas específicas, por lo tanto, para esa encuesta de satisfacción debemos crear esas preguntas específicas que nos ayuden a conocer la percepción del público a partir de estas sugerencias. Así tendremos un servicio en mejora constante y promoveremos el desarrollo de nuestra organización centrada en el usuario. Fijaos si es importante las encuestas de satisfacción. Y bueno, pues vamos, ya que estamos preguntando al usuario, ¿vale? Estamos analizando al usuario, vamos a ver qué sucede cuando nos encontramos con informes de no conformidades o reclamaciones, ¿vale? Y cómo lo contempla todo esto, toda esta temática, la ISO. Bien, pues una no conformidad es el incumplimiento de un requisito preestablecido, ¿vale? Esta es la definición, ¿vale? Puede ser el incumplimiento de uno o de varios requisitos, ¿vale? Estos requisitos pueden ser legales, internos del propio sistema, ¿vale? O expresados por los usuarios. Por norma general, en los procesos productivos o de prestación de servicios se van a dar tres fuentes de no conformidades, ¿vale? Que deberían originar o conllevar el correspondiente informe. Por un lado, podemos tener incidencias con los proveedores, entregas del material en mal estado, servicios que nos prestan de baja calidad o incumplimiento de los plazos establecidos. Todas estas incidencias tendrían que ver con proveedores y, como hemos dicho, tendrían que llevar asociado su correspondiente informe. Incidencias en controles internos. Puede suceder que estas incidencias, estos errores detectados en la propia organización, los hayamos detectado nosotros mismos durante esos controles que realizamos, ¿vale? O bien durante el desarrollo de la prestación del servicio. Y por último, también estas fuentes de no conformidades nos pueden llegar a través del usuario, que sea el propio usuario el que plantea una reclamación del servicio, porque considera que no se ha prestado con la calidad suficiente, porque considera que no se han superado los controles de la organización y, bueno, pues el propio usuario es el que presenta la reclamación, ¿vale? Por lo tanto, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito establecido y estos, por lo tanto, pueden ser adquiridos con los usuarios, como hemos visto, con una administración pública también puede ser, ¿verdad? En cuanto a la legislación aplicable, autorizaciones específicas, justificaciones, etcétera. Otras partes interesadas, con trabajadores, con socios, con proveedores o la propia organización por incumplimiento de requisitos impuestos de manera voluntaria por la organización. A veces nos dotamos de normas internas y de procedimientos propios que luego no cumplimos, ¿vale? Habitualmente el enfoque que se da en las organizaciones a la detección de una conformidad es negativo. Cuando aparece nos lo tomamos a mal, ¿vale? Cuando aparece una no conformidad parece que se ha acabado el mundo y, sin embargo, las no conformidades, si bien son fallos o errores, debemos tomárnoslos desde el punto de vista de la mejora continua, ¿vale? Las no conformidades las debemos considerar y entender como oportunidades de mejora, de hacer mejor las cosas y de rectificar a tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es recomendable que le demos la vuelta a esa percepción negativa que tenemos de las no conformidades, ¿vale? Eliminar ese significado negativo y transformarlo en oportunidad, ¿vale? Aprovechando la oportunidad para analizar la raíz del problema y buscar una solución, evitando así que se pueda producir. Las no conformidades pueden ser detectadas en múltiples situaciones dentro de una organización y, por lo tanto, no existe un origen único del que se deriven estas no conformidades, como hemos visto. Desde el punto de vista de quién puede reportar, quién puede informar de esta no conformidad, podemos encontrar diferentes actores, como hemos visto antes, desde usuarios, ¿verdad?, que reportan una reclamación o una queja, personal interno, responsables, voluntarios, empleados que las detectan internamente por diferentes medios,
Todo el personal de la organización, además, debería poder detectar y documentar las no conformidades. Proveedores, mediante detección de incumplimientos de contratos, la administración pública en diferentes inspecciones o auditores externos durante las auditorías realizadas. Vamos a ver qué tipos de conformidades nos podemos encontrar atendiendo a la gravedad de las mismas, ¿vale? Bueno, pues podemos definir como una no conformidad mayor, ¿vale? Como el incumplimiento de un requisito normativo propio de la organización y o legal que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión. Por ejemplo, podemos considerar no conformidades mayores el desarrollo de un proceso sin ningún tipo de control o el incumplimiento grave de una ley, la ausencia, por ejemplo, de registros exigidos por la norma o la repetición prolongada en el tiempo de pequeños incumplimientos. En este punto hay que decir, para que lo sepáis, que las entidades certificadoras no suelen conceder el certificado de implantación de un sistema de gestión mientras exista alguna no conformidad mayor, ¿vale? Por lo tanto, serán de las primeras que deberemos tratar. No conformidad menor. Bueno, pues se trata de una desviación mínima en relación con los requisitos normativos o propios de la organización y legales. Y bueno, pues estas conformidades, no conformidades son menores, suelen ser esporádicas, suelen estar dispersas y parciales y no afectan mayormente a la eficiencia de la integridad del sistema de gestión, ¿vale? En resumen, se trata de aquellas no conformidades que son detectadas por sus características, pero que no llegan a la gravedad de una no conformidad mayor. Un ejemplo, por ejemplo, la ausencia de una firma en un registro, ¿vale? Que no tiene gran relevancia. Por ejemplo, errores a nivel documental o una codificación errónea en un documento. Sería una no conformidad menor. Y por último, en el último escalón de la gravedad estaría la observación, ¿vale? ¿Qué son las observaciones? Bueno, pues podemos considerar observaciones como una situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad de mejora. Ejemplo, pues la simplificación de la documentación, por ejemplo, o el cambio de un procedimiento del sistema, porque de esta manera estaríamos optimizando el proceso. Ahora, en este punto es importante que sepamos discernir las quejas de las no conformidades. ¿Son los mismos? ¿Todas las quejas de los usuarios se consideran no conformidades? Bueno, pues si repasamos los términos y fundamentos relativos a la satisfacción del usuario que hemos estado desarrollando a lo largo de la unidad temática, quejas y no conformidades son lo mismo, se relacionan, no se relacionan. Bien, una queja de un usuario, ¿verdad? Es cualquier expresión de insatisfacción, ya sea hablada, ya sea escrita, ya sea justificada o no justificada. Por lo tanto, una queja es una expresión de insatisfacción, de desilusión, porque los usuarios no obtuvieron los resultados que esperaban del servicio, ¿vale? Debemos tener en cuenta también que un usuario puede quejarse de su prestación o de su falta de prestación de un servicio contratado. Puede ser que se queje él o puede ser que la queja esté planteada por un usuario en su nombre, ¿vale? Como organización, ¿qué deberemos hacer para tratar las quejas presentadas por los usuarios? Pues deberemos tratarlas de manera objetiva y de acuerdo con los procedimientos que tengamos establecidos. En ningún caso se improvisa. ¿De acuerdo? Deberemos aclarar también qué es la satisfacción de un usuario, ¿vale? O la insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción de un usuario? Para expresar en esa queja esa insatisfacción. Bien, pues la insatisfacción es un sentimiento, ¿verdad? Que aparece y muestra un nivel de desencanto cuando las cosas, pues, que tenemos o hemos conseguido no nos parecen suficientes o no cubren por sí mismas nuestras expectativas y se genera un sentimiento de frustración personal. ¿Qué es la expectativa del usuario? Que va muy relacionada, muy vinculada con la satisfacción. Pues la expectativa es la posibilidad, esto es muy importante esta definición, es la posibilidad razonable de que un acontecimiento suceda. Por lo tanto, la expectativa no se trata de una simple ilusión,
sino de un hecho probable con fundamento, ¿vale? Debemos encargarnos de que la expectativa tenga fundamento soportado en la objetividad estandarizada mediante las suficientes especificaciones que hacemos en los contratos de servicio, ¿vale? La expectativa debería tener una base, puesto que es un supuesto racional. No responde a la fe, no responde al deseo, sino que responde a hechos y a evidencias. Bien, a diferencia de la esperanza, no tiene sustento, ¿vale? La esperanza no tiene sustento, puede ser simplemente un deseo. No es el caso de las expectativas, repito, ¿vale? Y volviendo, estábamos hablando de quejas, no conformidad, que decíamos que era un incumplimiento, ¿verdad? De un requisito o de varios, ¿vale? Que se describían a lo largo de las cláusulas obligatorias del contrato de prestación de servicio. ¿Y qué es un requisito? Bueno, pues un requisito es una necesidad o una expectativa, ¿vale? Que generalmente implica obligatoriedad, ¿vale? Cuando detectamos una no conformidad, debemos reaccionar siempre ante ella, ya sea controlándola y corrigiéndola o lidiando con las consecuencias. Por lo tanto, ¿todas las quejas de los usuarios se consideran no conformidades? Dicho todo lo que acabo de decir, rotundamente no, aunque algunas de esas quejas puedan llegar a incumplir con alguno de los requisitos establecidos. Aún así, hay un motivo generalizado detrás de cada queja, ¿vale? Aunque no haya que tratarlas como no conformidades, debemos arreglar las cosas e impedir que se repitan, aunque solo sean quejas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es satisfacer al usuario, proporcionar un buen servicio de manera oportuna según los requisitos contractuales. Cada vez que un usuario presenta una queja es porque siente que no hemos cumplido con la parte de lo contratado. Y dado que no conocemos el motivo de la queja hasta que la podamos investigar y estudiar y analizar, pues cualquier queja de un usuario deberemos evaluarla metódicamente, al igual que hacemos con una no conformidad. ¿Qué debemos hacer con las quejas de los usuarios? Luego veremos ahora después qué hacemos con las no conformidades. Con las quejas de usuarios, ¿qué hacemos? Pues lo primero debemos hacer, saber a nuestros usuarios que se pueden quejar, que podemos imprimir carteles y colocarlos en los lugares más visibles de nuestra organización donde ponga su satisfacción es importante. Por favor, háganos saber si no está satisfecho con algo, nos gustaría hacerlo bien. Un correo electrónico, un buzón de sugerencias, lo que sea. Pero el usuario debe saber que tiene derecho y que puede quejarse y que nosotros lo recibiremos casi como un regalo, ¿vale? Deberemos también, por lo tanto, evaluar si la queja es procedente, si es el posible impacto que tendrá y quién será la persona idónea para tratarla. Porque las quejas también hay que tratarlas, hay que evaluarlas, hay que resolverlas, recopilarlas y registrarlas. Y muy importante, dar acuse de recibo de queja recibida al reclamante e informar de qué acciones hemos emprendido para solucionar la misma. Debemos, por lo tanto, proporcionar información sobre la solución que le vamos a dar a su queja y no quedarnos ahí, sino también evaluar cuál es su respuesta. Es posible que el usuario quede satisfecho con esta acción, si es posible, si es así, pues tomamos la acción. Y si la queja no puede resolverse a satisfacción del usuario, que también es posible que suceda, deberemos explicarle cuál es nuestra decisión y ofrecerle cualquier alternativa que sea posible. ¿De acuerdo? Muy importante, deberemos revisar esas quejas que hemos ido registrando con regularidad. Una revisión planificada para establecer la existencia de tendencias o elementos obvios susceptibles de arreglarse para evitar la recurrencia de quejas. Si normalmente todos los usuarios se quejan de lo mismo, es que algo habrá que arreglar con eso, ¿vale? No vamos a dejar que se convierta en una no conformidad, vamos a tratarla y a gestionarla antes. ¿Qué beneficios podemos obtener al realizar los informes de conformidades y de reclamaciones en ISO? Bueno, pues podemos, en primer lugar, asegurar la correcta solución a las incidencias que hemos ido detectando, facilitar el seguimiento durante la realización de los trabajos para solventar las incidencias, impedir el uso de procedimientos no conformes que podrían generar mayores problemas o aumentar el coste o el tiempo para la solución,
también nos permite conocer el grado de satisfacción de los usuarios al identificar todas y cada una de sus reclamaciones y identificar los problemas que tiene la organización para emprender acciones correctivas y evitar que vuelvan a repetirse. Como veis, son muchos los beneficios que nos aportan estos informes de no conformidades. ¿Cuál es la diferencia entre una acción correctiva y una acción preventiva dentro de un sistema de gestión de la calidad? Bien, pues la acción preventiva, ¿vale? Lo que va a hacer es disminuir o eliminar la posibilidad de ocurrencia de una no conformidad. La preventiva. Sin embargo, la correctiva va a reparar el impacto. ¿Por qué? Porque ya se ha producido, ¿vale? Se trata de reparar el impacto y eliminar las causas para que no se repita, ¿vale? Por lo tanto, las acciones preventivas van a intentar, ¿vale? Van a ser todas aquellas decisiones, medidas, actividades y soluciones que orientamos a la eliminación de causas potenciales y reales de un problema, ¿vale? Y las acciones correctivas son aquellas, ¿vale? Que se producen que se aplican cuando ya se han producido los fallos. Las preventivas antes de que se produzcan, las correctivas después de que se produzcan. ¿Vale? Como hemos dicho, se aplica antes de que tengan lugar los fallos, ¿vale? Y la correctiva después. El objetivo, que los fallos no vuelvan a repetirse. Sin embargo, no siempre es sencillo identificar cuáles son esas acciones preventivas más acordes con cada situación, sobre todo si estamos intentando hacerlo en un momento de crisis y de tensión. Ahí es un momento muy malo para el análisis, ¿vale? ¿Cómo vamos a tratar las no conformidades? Bien, bueno, como hemos dicho al principio, las organizaciones deben establecer una metodología para el tratamiento de las no conformidades, ¿vale? Para su detección, análisis y documentación de las mismas, ¿vale? Así como deberemos establecer acciones correctivas que minimicen el efecto provocado por la no conformidad y ayuden a su eliminación. Y además deberemos disponer de un procedimiento documentado para gestionar y tratar estas no conformidades y también las acciones correctivas y preventivas necesarias, ¿vale? Donde expliquemos en ese procedimiento con detalle cómo debemos proceder en caso de detección de incumplimiento. Y como hemos dicho antes, improvisar nunca es una opción, ¿vale? Nunca es una opción. ¿Qué fases de tratamiento tiene el tratamiento de las no conformidades? Bueno, como hemos dicho al principio, la detección, muy importante. Es la primera fase, ¿vale? En principio, como hemos dicho, el detectar la no conformidad podría hacerse por cualquier miembro de la organización, así también como por cualquier parte interesada externa, auditores, proveedores, usuarios, ¿vale? Y lo más importante, una vez que detectamos, ¿vale?, la no conformidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo más importante, junto con la detección, es que prestemos atención a la evidencia. Que la evidencia es la prueba que demuestra que es una conformidad y no una queja, ¿vale? Por lo tanto, debemos establecer dónde está ese incumplimiento, en qué punto de la norma, en qué referencia en el que se clasifica la no conformidad, la fecha en la que se detectó y la persona que le ha detectado. Todo esto es muy importante en esta primera fase, ¿vale? Posteriormente analizaremos el efecto. ¿Qué efecto? Pues el efecto que ha producido la no conformidad que hemos detectado, ¿vale? Y de forma automática lo que vamos a hacer es intentar reparar ese efecto. Esas acciones reparadoras tienen que ser sobre todo inmediatas, ¿vale? Y es importante que le asignemos además un responsable y una fecha máxima de ejecución. Una vez detectado y analizado el efecto, haremos un análisis de la causa, muy importante para evitar la reproducción futura de la no conformidad. Debemos comprobar cuáles son las causas de raíz que han dado lugar a esa no conformidad. Lo más importante es que identifiquemos todas aquellas que hayan podido tener una relación directa con la no conformidad. De todas ellas, luego vamos a ir seleccionando las causas raíz, que suelen ser causas de primer y de segundo nivel, ¿vale? Y posteriormente, en cuarto lugar, definiremos la acción correctiva, ¿vale? Tomaremos la decisión de qué es lo que debemos hacer para actuar sobre las causas de la raíz de la no conformidad, para eliminar dicha causa principal, ¿vale?
u origen y garantizar que la no conformidad no volverá a producirse en el futuro. Esto es fundamental y es imprescindible que definamos igual responsables, ejecutores y los plazos para llevarlas a cabo. Acciones preventivas también habrá que realizarlas. También deberemos establecer y definir esas acciones preventivas, asignando los responsables y los plazos, ¿vale? Para evitar que en caso de no conformidades potenciales, estas puedan llegar a suceder. El seguimiento de las acciones. Deberemos también hacer un seguimiento, ¿vale? Del grado de cumplimiento de las acciones que hemos establecido e indicar el responsable de ese seguimiento, la fecha, el estado de evolución, ¿vale? Lo más adecuado es que hagamos un estudio, un seguimiento cuantificado, por ejemplo, por porcentaje de cumplimiento, grado de cumplimiento. Y por último, deberemos verificar la eficacia y cerrar, ¿vale? Esta acción correctiva o esta no conformidad. Analizar la eficacia de las acciones implantadas, si el resultado ha sido eficaz y hemos obtenido lo que esperábamos eliminando la causa de raíz, pues cerraremos esta no conformidad, ¿vale? Solo debería ser cerrada cuando hemos cerrado satisfactoriamente todas las acciones correctivas relacionadas. Y vamos a ver algunos aspectos que deberemos tener en cuenta, ¿vale? A la hora de redactar las no conformidades, porque hay unos puntos claros que debemos considerar, ¿vale? A la hora de documentar una no conformidad. Vamos a tener en cuenta dos aspectos, todos los que tienen que ver con la redacción, y en cuanto a la redacción debemos decir que debe ser clara, debe ser legible, breve, evitar faltas de ortografía, por supuesto, debe ser muy directa, debe utilizar una misma terminología, ¿vale? Y debe evitar opiniones en la redacción. Debe tratar siempre hechos objetivos, ¿vale? En cuanto a las evidencias que sustentan la no conformidad, bueno, esta debe estar basada en hechos, documentos concretos o entrevistas de personas identificadas perfectamente, observaciones totalmente verificables por un tercero. ¿Vale? Las evidencias deben ser sólidas y claras. Si no lo tenemos claro, es preferible que no documentemos la no conformidad, porque luego la tendremos que auditar, ¿vale? No puede basarse en opiniones, subjetividades ni suposiciones. No puede dar lugar a dudas, ¿vale? Debemos identificar de forma objetiva el lugar donde se detectó la evidencia y todos los datos necesarios para poder volver a identificar esa evidencia, ¿vale? El documento, el registro, el lugar, la persona, la fecha, ¿vale? Y deberemos indicar el criterio o requisito que se está incumpliendo. ¿Vale? Deberemos hacer referencia al procedimiento del sistema, al punto exacto de la norma, a la autorización, al artículo de la ley que nos hemos saltado, al procedimiento del cliente, al acuerdo establecido, al punto del contrato que no estamos cumpliendo. ¿Vale? Este punto es el que va a dar fuerza a la no conformidad. Todo esto deberemos tener en cuenta a la hora de redactar. ¿Vale? Las evidencias, muy importante dejarlas claras. Y sobre todo, no cometer errores. ¿Cuáles son los errores más importantes? Pues no registrar las no conformidades. Hay muchas veces que decimos, bueno, tenemos la costumbre, sobre todo en España, ¿vale?, de convivir con el error, como si fallar fuera algo fácil o fuera algo normal, ¿vale? Se nos repite el mismo problema una y otra vez y una y otra vez. Y bueno, lo único que hacemos es poner un parche y decir, es que este sector es así, es que esto se ha hecho así de toda la vida y con eso ya justificamos nuestra inoperancia. Pues no. Lo que debemos hacer es registrar las no conformidades, no todas, no debemos documentar absolutamente todos los problemas que hay en la organización, pero sí los más importantes, ¿vale? Para no perdernos una información, como hemos visto, que es o puede ser muy valiosa y para no tener que repetir el fallo una y otra vez. ¿Vale? También puede suceder que no se identifiquen adecuadamente las causas de un problema, ¿vale? Si no se identifican las causas, difícilmente vamos a poder eliminarlas. Vamos a poder hacer que no se vuelva a repetir, ¿vale? Por lo tanto, va a ser muy fácil que el problema se vuelva a repetir si no se identifican adecuadamente las causas. Es posible que no se definan responsables. Como sabéis, en todo sistema de gestión de la calidad tiene que haber responsables de todo y esto tiene que estar planificado y debe estar documentado, ¿vale? Sin responsabilidad de nadie, nadie se encargará de nada, ¿vale? Es posible, otro de los errores que se da es que se dilate mucho en el tiempo la solución. Esto es un problema muy común y especialmente grave cuando la reclamación la ha hecho un usuario. ¿Por qué? Porque cuando un usuario presenta una reclamación es porque tiene la confianza
de que el problema se solucione, ¿vale? Cuando retrasamos la solución al problema, esa confianza se pierde y con ella perdemos al usuario. Por lo tanto, debemos intentar ser ágiles a la hora de aportar soluciones. No dilatemos mucho en el tiempo. Otra de las concepciones erróneas, pensar que una reclamación del usuario solo es una reclamación si no lo hacen por escrito. No tiene por qué soportarse en un documento, ¿vale? Si el usuario no la registra, la podemos registrar nosotros perfectamente. Si no, como os decía en el primer punto, nos estamos perdiendo una información y una oportunidad de mejora muy valiosa, ¿vale? Y por último, las no conformidades, reclamaciones o acciones correctivas se cierran en cuanto se propone la solución. Y eso no es así. Muchas veces cerramos la no conformidad en cuanto hemos aportado una solución, sin esperar a implantarla y sin esperar a verificar su eficacia. Con esto estamos corriendo el riesgo de no llegar a implantar nunca la solución, ya que al no tener la no conformidad abierta, como aviso de que hay un problema sin solucionar, podríamos despistarnos. Así que no la cerremos hasta que evidenciemos que está todo correctamente hecho, ¿vale? Y por último, vamos a ver cómo crear encuestas y cuestionarios de Google Form, ¿vale? Lo veremos y lo desarrollaremos paso a paso con un tutorial que os hemos preparado el viernes en el encuentro. Hoy lo que sí os adelanto es que para poder hacerlo deberéis tener de aquí al viernes una cuenta de correo de Gmail y de esta manera podremos acceder a todas las herramientas del kit de Google Drive. Escogeremos entre más de 25 plantillas gratuitas y podremos trabajar hasta con 9 distintos tipos de preguntas. Podremos añadir el logotipo y los colores de nuestra organización, así que ir pensando en ellos y tenerlo a mano. Nos permite realizar encuestas ilimitadas y recoger respuestas de manera totalmente gratuita, añadir fotografías y vídeos, descargar los datos y las respuestas y obtener un enlace personalizado para cada encuesta que creemos, ponerlo en abierto y compartirlo con usuarios a través del medio que deseemos, redes sociales, web, email, incluso por mensajes push. Para crear la primera encuesta tendremos que acceder al correo de Gmail, ¿vale? Y a continuación hacer clic sobre el icono que sale de puntos, desplegar las opciones de Drive, bajar con el cursor hasta que encontremos la opción de formularios. Ahí haremos clic, aparecerá un panel de formularios y bueno, pues deberemos elegir entre esas plantillas que hemos dicho. Escoger la favorita. Nosotros te vamos a recomendar que escojas una en blanco para que la puedas personalizar a tu gusto, con tu logotipo, tus colores, como hemos dicho, y con alguna fotografía. Y bueno, pues una vez estamos en la pantalla de Google Formularios, le daremos a crear formularios y empezaremos a trabajar metiendo las preguntas. El cómo hacerlo y cómo meter esas preguntas, redactar esas preguntas, te lo explicaremos el viernes en el encuentro semanal. Así que no te lo pierdas, ¿vale? Asegúrate de que escuchas y aprendes con la videoclase, que lo has entendido, que has comprendido la unidad temática, ¿vale? Y estás en disposición de trabajar el paso de cada semana. Te vamos a pedir esta semana, como te hemos dicho, que elabores una encuesta de calidad dentro de los formularios de Google y además te vamos a ofrecer un modelo de informe de no conformidad. Un informe de quejas y un modelo de registro de acción correctiva para que los puedas aplicar dentro de tu organización. El viernes en el encuentro semanal no te olvides, taller de Google Form, donde vamos a desarrollar la encuesta de satisfacción y os vamos a detallar la adaptación de los diferentes registros. Os esperamos a todos y a todas, no los perdáis. Y si tienes alguna duda con todo lo que he explicado o con algún trabajo al paso de bien de esta semana o de la semana pasada, no dudes en solicitar tutoría. Estamos los martes de 10 a 2 y los jueves de 4 a 8. Bien en el correo electrónico de kiputai@gmail.com o en el 618-571-646. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre. Esperemos que el tema haya sido interesante. Yo creo que es muy interesante todo lo que tenga que ver con la satisfacción de los usuarios y con la atención de los usuarios dentro de nuestra organización, ¿verdad? Y vamos a seguir dando pasitos dentro de los procesos de tu organización, ¿vale? Como te decía, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos y nos vemos el viernes. Nada más. Hasta luego.